una desventaja y una ventaja. La desventaja es que no tengo el nivel jurídico de el ius filósofo Rabí Baldi Cabanilla, no tengo el nivel de Luis Lozano, entonces en la desventaja mi vuelo va a ser un vuelo de mediana a baja altura. La ventaja es que creo, estaba mirando, me parece que conozco alrededor del 80% de la gente que está acá. Entonces, tantos años en el ruedo, como los conozco, me siento en la libertad de algo que pueda ser coloquial y voy a escapar del pretencioso título de jornada científica. No va a ser esto una charla científica, sino más bien básica. Pero a veces lo obvio no es obvio, a veces lo obvio vale la pena volverlo a reafirmar en este tipo de ocasiones. Entonces, para ocupar los 17 minutos que ya me quedan, voy a decir que este tema de la supremacía constitucional estamos acostumbrados a que se aborde desde el control de la constitucionalidad. Supremacía mirada desde el control y el control mirado desde la posición jerárquica de las normas. Es decir, el control como una apelación a la subordinación del ordenamiento a las normas fundantes del ordenamiento. Bueno, yo voy a escapar de esto y voy a plantear otro costado en la supremacía constitucional. Y para eso les propongo que recordemos qué es una constitución. Chocolate por la pregunta, chocolate por la respuesta. Es decir, ¿qué es una constitución? ¿Por qué la constitución es lo que es? ¿Y para qué sirve una constitución? Yo arriesgo acá que una constitución es una herramienta de limitación del poder. Si para algo sirve una constitución, es para limitar el poder. Si por algo nació el movimiento constitucionalista en el mundo, ha sido para limitar el poder. En el siglo XVII dominaron la Europa los absolutismos monárquicos. Francia fue no solo la que originó la teoría de la monarquía absoluta, sino también la que construyó la realidad de la monarquía absoluta. Armó esto de el régimen administrativo para sustraer a todos los funcionarios reales del ordenamiento y de los jueces, porque era la única manera de que sea eficaz un poder absoluto. En ese mapa de las monarquías absolutas que sirvieron en el siglo XVII, ¿para qué? Para superar las guerras religiosas. Las monarquías absolutas, si algo trajeron a este mundo, es la superación de las terribles guerras religiosas que precedieron a ese siglo. Pero frente a estos ensayos de monarquías absolutas, hubo esta historia de Inglaterra en donde Carlos I se la creyó y dijo, hagámoslo de Francia. Y cuando enfrentó al Parlamento, que tenía 400 años de historia, la lucha, digamos, de limitación del poder en Inglaterra, la guerra civil terminó colgándolo a Carlos I. Y después terminaron destituyéndolo a Jacobo II. Y en el medio estuvo la petición de derechos, estuvo la ley del habeas corpus, petición de derechos 1627, ley de habeas corpus 1640, el ordenamiento general, la ley de ordenamiento general de Cromwell, que es la primera constitución rígida de 1653, Carlos I abajo, Jacobo II abajo, terminan los Estuardo y se instala la idea de un movimiento constitucional que limita el poder. Hoy, de una manera más actual, Ferraioli dice que el Estado constitucional de derecho no es nada más y nada menos que la sustracción de algunos núcleos indisponibles al legislador. El legislador no puede avanzar sobre algunos núcleos. También dice, es la subordinación de la política a la ley. Qué cosa sugerente, ¿no? Subordinar la política a la ley. ¿Y subordinarla cómo?
subordinarla a la política, a la ley, mediante el método de replicar con el derecho. La ley subordina a la política mediante procedimientos establecidos en el derecho. Esta es la idea fundante de las constituciones. Entonces, cuando nosotros afirmamos supremacía, lo que afirmamos es herramientas de control para un poder que no debe ser ilimitado. ¿Y cuál fue la concepción histórica, la de 1853, la del siglo XIX, la decimonónica? Que esos núcleos que debían serle sustraídos a la discrecionalidad del poder o al absolutismo del poder eran las libertades individuales. Nosotros tuvimos el primer diseño constitucional de la Constitución de 1853 con el núcleo de las libertades negativas, es decir, de la libertad, de la inviolabilidad del domicilio, del patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Kelsen larga esto de la pirámide jurídica, un ultrapositivista que dice que en realidad una constitución es solo una jerarquía de normas y que el derecho puede ser reducido a forma jurídica y que el contenido sustancial está fuera del derecho, está fuera de la constitución, inclusive dice Kelsen. El derecho es una norma fundante que anda atrás de toda la constitución. Nosotros citamos a Kelsen, aún los que no somos positivistas o los que no son positivistas, los citamos a Kelsen para interpretar esto de la pirámide invertida como una gráfica de lo que es la Constitución y de cómo opera la Constitución. Lo cierto es que el derecho es algo más que forma jurídica y que la norma fundante impregna la Constitución y está por detrás de la Constitución. Hay un pacto político por detrás de cada Constitución. Ese pacto político le da el carácter político a la Constitución. La Constitución es herramienta jurídica, pero también es herramienta política. Y es herramienta política porque tiene vocación de limitar al poder. ¿Cuál es el poder que hoy quiere limitar la Constitución? Nos tenemos que ubicar en el 94, en 1994. ¿Qué incorporamos en el 94? Los derechos humanos. Ahí hubo una opción del pacto político, hubo un gran consenso para el nunca más, para terminar una historia, una larga y trágica historia en el país, y ahí entran por la vía del 75, pero me ha hecho ya el trabajo Renato, porque entran para un control de constitucionalidad, no de convencionalidad. En la supremacía constitucional está ese paquete para afirmar supremacía. Y los jueces tenemos que tener, digamos, esa incorporación que no es capa geológica que tapa a otra capa geológica, sino que es un abanico de convocatorias de derechos fundamentales. Y que entra también las garantías judiciales. Y las garantías judiciales, ¿a qué nos convocan? A que afirmemos la supremacía no en la primacía de la norma sustantiva constitucional, sino también en la primacía de los derechos fundamentales en el procedimiento. Es decir, la supremacía hoy no es solo la supremacía de los contenidos sustantivos de la Constitución, no es que venza en su operatividad el derecho fundamental constitucional, sino también es que la organización judicial y los procedimientos de la actuación judicial sean eficaces para la supremacía. No puede vencer la cláusula sustantiva allí al final del derrotero de una causa judicial mientras trituramos a la Constitución durante el procedimiento. Hoy día no hay esa división entre lo adjetivo y lo sustantivo. Hoy día se ha sustancializado todo el menú de las garantías judiciales. Si queremos supremacía, tenemos que comprar ese paquete, el paquete de la eficacia del dispositivo que a veces va más allá de la voluntad del juez y va más allá de la causa. Por eso fondo compensador, por eso todo lo que habló Lorenzetti esta mañana. El Poder Judicial como Poder Judicial tiene que tener los recursos y la capacidad de organización, de gestión y de eficacia para no ser el demoledor, el triturador de los postulados constitucionales y constitucionalizados en la parte adjetiva. Y que también, ya terminamos, me faltan 2 o 3,
y que también hemos incorporado como pacto político en el 94, aparte de los derechos humanos, el derecho fundamental a la diversidad, al pluralismo. Terminó en el 94 la vieja idea de la tolerancia, esa idea de admito al diferente porque voy a tener una conducta civilizada con el diferente y lo voy a esperar a la vuelta de la esquina, lo voy a tolerar, pero lo voy a esperar a la vuelta de la esquina para asimilarlo en los discursos monistas, lo voy a asimilar dentro de lo que es una sociedad única. Hemos optado en el 94 por la multiculturalidad, hemos optado por la diversidad, el derecho a la diversidad, hemos optado por una sociedad abierta, con derechos fundamentales para mayorías, para minorías, en donde la discriminación pase a ser un gran capítulo de la igualdad. Es decir, hoy día la igualdad no es la que nos enseñaron en la universidad hace 30 años. Hoy día la igualdad tiene un contenido más rico. Y eso es telegrama colacionado para los jueces. Telegrama colacionado para los jueces, las garantías judiciales. Telegrama colacionado para los jueces, la ideología del nuevo pacto cívico fundante de la norma suprema o del plexo supremo. Y esa supremacía no solo debe ser afirmada en el control de constitucionalidad, sino debe ser afirmada en la hermenéutica de la legislación infraconstitucional. Todos los días tenemos que hacer rendir a la legislación infraconstitucional el mayor jugo gota a gota de la preceptiva constitucional. Y todos los días tenemos que hacer rendir al instrumento del proceso para que en el camino de la lucha por la norma sustantiva no se vaya cancelando otras normas sustantivas. El desafío, hoy se ha ido Binder, es un control de constitucionalidad que supere esta idea vieja de la Corte de los Lagos y empiece a trabajar en la inconstitucionalidad de oficio, allí donde aparece clara la inconstitucionalidad de oficio, y hablamos del derecho público constitucional. Cuando las partes quieren renunciar a algunos derechos de los cuales pueden disponer, no hay ningún problema. La justicia lo mira, le pone el sello y lo avala, lo homologa. Pero allí donde hay un núcleo duro de derecho público constitucional y es claro, la supremacía es la interpretación en línea para hacer operativa la vigencia, y si no hay la posibilidad de la interpretación en línea, necesariamente la cancelación en el fallo de la norma en confrontación. Ahora, preguntaba si lo había visto a Binder, en una Corte Suprema de Justicia de la Nación con 194 relatores, esto es dificilísimo. En una Corte con miles y miles de asuntos es dificilísimo, pero esa Corte ya no está. La Corte hoy está en una reducción de competencia o de admisión de causas que la va a terminar colocando en la situación de resolver 300 o 400 expedientes. Entonces, el control último de la Constitución, estadísticamente, el control mayoritario último, va a estar en los superiores tribunales de provincia. Ahí va a terminar la cuestión constitucional para la gran cantidad de asuntos. Y ahí va a tener que haber una actitud más decidida en cuanto a la operatividad concreta de la cláusula en cada uno de los asuntos, que alumbre la actuación de los jueces inferiores. Los jueces inferiores vamos a tener el gran desafío de que los principios no cancelan principios, ni los derechos fundamentales no cancelan derechos fundamentales. Y las asociaciones de magistrados, funcionarios, la comunidad jurídica, la organización de los abogados tendrá que hacer más enérgico y más claro el reclamo que habilite a la
efectividad, a la posibilidad de actuación efectiva del aparato, porque a la Constitución no la vamos a colocar en la cúspide de la vida diaria desde la actitud de un juez que como francotirador en un caso la reivindique. La vamos a colocar si la maquinaria, si el aparato que administra a la Constitución tiene la efectividad tal para hacer una protección más temprana, más anticipada de este plexo de grupos, de núcleos, de normativa que están expresadas en el pacto cívico y que son, digamos, la responsabilidad y el compromiso. Hoy los jueces somos los jueces de esta ideología constitucional. Yo digo, robándole una expresión que es propia de la literatura, hoy los jueces no somos jueces de una jurisdicción, ni somos jueces de un lugar, de una provincia. Hoy los jueces somos jueces de una época, de esta época, de la época en donde la operatividad es el desafío. Y no es el desafío a los 3 años o a los 5 años por un recurso extraordinario que llegó a un sitio al cual ya no va a llegar más ese recurso extraordinario. Es en el interlocutorio de hoy, en la sentencia de mañana, en la visión de la utilización de la herramienta procesal que tenemos en algunos de los pasos procesales. Los jueces de esta época no tenemos la libertad ni nos podemos dar el lujo de tomar distancia con estos núcleos de derecho que se incorporan en el pacto fundante. Nosotros no podemos ser jueces y cuestionar el derecho a la diversidad, cuestionar la expansión del concepto de igualdad. No podemos porque eso que es supremacía para la decisión en las causas es también un discurso que la Constitución expresa ante nosotros que somos los custodios. Y si no, ¿qué es la Constitución? Si no, la Constitución es una cantidad de frases lindas, es una retórica, pero que no puede ser exigida a los jueces y no en la decisión final, sino en la administración diaria del conflicto a través de los procesos judiciales. Bueno, muchas gracias. Muy bien, doctor.